Quinto taller de formación en la divina voluntad. Taller que está fundamentado en el contenido del volumen 12. Entramos hoy a la sesión número 30. Quiero encontrar en un alma mi mismo fiat. Fundidos en la voluntad de Jesús y unidos a nuestra Santísima Madre, decimos: venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Hoy iniciamos en el capítulo de enero 7 de 1921. En este capítulo, Jesús nos manifiesta la inmensa alegría, el gozo profundo que le da encontrar a las almas que vivan en su querer y que se vuelven para él un consuelo en medio de un mundo que le ofende tanto y que le hace derramar abundantes lágrimas. Habla entonces de lo fundamental que es para él que vivamos en su voluntad. Vamos a escucharlo. Encontrándome en mi habitual estado, nos dice Luisa, mi amable Jesús ha venido, me ha rodeado el cuello con su brazo. Después se ha acercado a mi corazón y tomándose entre sus manos su pecho, lo apretaba sobre mi corazón. Y de ahí salían ríos de leche, y de esos ríos de leche llenaba mi corazón. Jesús alimenta a Luisa. Y después me ha dicho: hija mía, mira cuánto te amo. He querido llenar todo tu corazón de la leche de la gracia y del amor. Así que todo lo que dirás y harás no será otra cosa que el desahogo de la gracia de la que te he llenado. Es importante, a veces viene la tentación de omitir estas introducciones en los capítulos, pero es importante no hacerlo, porque algunas almas cuando leen esto se escandalizan porque leen y piensan en modo humano. Jesús es Dios y todas sus acciones son divinas. Nada en Jesús, en el campo de lo espiritual, pertenece a lo humano. Cuando Él derrama sobre Luisa la leche de la gracia y del amor, ¿para qué lo hace? Para llenar su corazón, y así su corazón lleno con la leche que Jesús le da del amor y de la gracia, ella pueda desbordarse hacia los demás, desahogarse, manifestarse, dar y compartir lo mismo que ha recibido de Jesús. Con esto Jesús nos enseña que nada de lo que hay en nosotros es nuestro, nada. Todo es gracia, todo se nos ha dado.
Si algo tenemos es porque lo hemos recibido, no porque lo hemos alcanzado con nuestros esfuerzos. Tú nada harás, le dice Jesús, solo pondrás tu querer en mi voluntad y yo haré todo. Tú no serás otra cosa que el sonido de mi voz, la portadora de mi querer, la destructora de las virtudes en modo humano y la que hará resurgir las virtudes en modo divino, selladas por un punto eterno, inmenso e infinito. Y desapareció. Qué interesante. Él escoge a Luisa para que sea ese instrumento que va a llevar al mundo la gran herencia de su divina voluntad, la vida del cielo en la tierra. Y le va dando poco a poco gracias, una de las cuales es la que manifiesta. Se exprime su pecho y de su pecho saca leche, o sea, alimento. La leche es alimento, alimento para los niños. Y la derrama sobre su corazón, llena su corazón de esa leche, leche de gracia y leche de amor. Pero se la pone en su corazón para que ella se desahogue y la dé a los otros. Pero luego le explica algo interesante. Sí, yo te mando a que te desahogues, pero tú no lo harás. Lo único que tú vas a hacer es pon tu voluntad en la mía, no más. Y yo haré todo. ¿Por qué hará todo? Porque Él va a ser el que habla en ella. Luisa va a ser el sonido nomás, pero la voz es la de Jesús. Ella va a llevar su voluntad, va a ser portadora, pero es su voluntad la que se va a entregar a través de ella. De esa manera, ella va a destruir las virtudes de modo humano y va a darle comienzo a las virtudes en modo divino. Y esas virtudes en modo divino tienen las características de lo divino, eterno, inmenso e infinito. Pues ante eso Luisa se siente aniquilada, ¿no? Y ella pregunta, ¿es posible que suceda esto? Porque Jesús le dice eso y se va. Y dice ella, Jesús, no lo permitas. Tal vez tú quieras la voluntad, pero no el acto de este sacrificio. Y además, en el duro estado en el que me encuentro, no aspiro a otra cosa que al cielo. Y Jesús saliendo de su interior ha sollozado. Aquel sollozo se repercutía en el cielo y en la tierra. Pero mientras estaba por terminar el sollozo, ha tenido una sonrisa que igual que el sollozo se repercutía en el cielo y en la tierra. Pues Luisa tenía algo que no sabemos qué, pero que la hacía sufrir. Ella no quería que eso sucediera. Tal vez alguno de los tantos castigos que Jesús ha anunciado. Y le dice a Jesús que sí, será posible que eso suceda. Jesús se le muestra sollozando, pero después se le manifiesta feliz, sonriente. Y ella, pues, ante ese cambio de Jesús, obviamente se interroga.
Se pone feliz porque ya no lo ve llorando, sino sonriente, pero quiere saber qué ha pasado. Y Jesús le explica: amada hija mía, a tanto dolor que las criaturas me dan en estos tristes tiempos, tanto que me hacen llorar, y siendo llanto de un Dios, por eso se repercute en el cielo y en la tierra. Pero este dolor se sustituirá por una sonrisa que llenará de alegría cielo y tierra. ¿Y por qué esa sonrisa? Esta sonrisa despuntará sobre mis labios cuando vea las primicias, las hijas de mi querer, vivir no en el ambiente humano, sino en el ambiente divino. ¿Qué lección nos da Jesús? Los tiempos que estaban viviendo en esa fecha, podemos decir que no que son los mismos, son peores que los que estamos viviendo ahora. Tiempos de corrupción, de violencia, de destrucción de los mandamientos, de la ley moral, donde todo lo espiritual es ridiculizado. Son tiempos en que Jesús debe estar llorando muchísimo. Su corazón debe estar sangrando, igual el de nuestra madre. Y no es en una sola parte del mundo, es en el mundo entero. Y su llanto se repercute en el cielo y en la tierra. Pero nos dice una segunda cosa mucho más importante, que ese llanto lo cambiará en sonrisa cuando empiece a ver las almas que viven en su voluntad. Cuando empiecen a surgir en la tierra esas almas que ya no viven en un ambiente humano, sino en un ambiente divino. ¿Y qué será el ambiente humano? Pues el ambiente de la voluntad humana, donde no es el Dios el que reina, sino nuestro parecer, nuestros gustos, nuestros planes, nuestros caprichos, nuestros intereses, y quedan a un lado lo de Dios. O sea, a Dios no se le tiene en cuenta. Si acaso lo tenemos en cuenta, es para pedirle que nos ayude a realizar lo que nosotros queremos. Yo tengo este proyecto y yo le pido a Jesús que me ayude a realizar este proyecto. Yo tengo programado un viaje y le pido a Jesús que me ayude a realizar ese viaje. Ese es el ambiente humano, un ambiente de voluntad humana. Y Jesús por eso nos está dando a conocer las verdades de su reino, para que ya vivamos en un ambiente divino. Y ese ambiente divino solo lo produce la voluntad divina, donde ya lo nuestro queda perdido en lo de Dios, donde ya no son mis intereses sino los de Jesús, ni mis proyectos sino los de Jesús, donde el alma vive en un continuo acto de la voluntad del Padre, en un abandono completo a lo que la voluntad de Dios vaya realizando en ella y por medio de ella en cada instante de su vida. Ese es el ambiente que hará sonreír a Jesús. Y ese es el que quiere que le proporcionemos los que estamos conociendo estas verdades. Y este ambiente lo dan los actos divinos, donde todo se realiza con su voluntad.
hacemos su voluntad con su voluntad. Y continúa Jesús hablando de estas almas. Dice, las veré selladas todas por el querer eterno. Claro, llevan en todos sus actos el sello del fiat. Un querer que es inmenso, que es infinito. Veré aquel punto eterno que tiene vida solo en el cielo correr sobre la tierra. Encontrará el fiat operante en esas criaturas. Modelar las almas con sus principios infinitos. El fiat, ¿no? Está hablando de ese fiat. Con el obrar divino, con la multiplicación de los actos en un solo acto. Principios infinitos. Así se moldearán las almas, porque son los principios de Dios, con un obrar divino, porque Jesús el que obra en ellas. Con la multiplicación de los actos en un solo acto, porque cuando se realiza un acto divino, se entra en ese acto único y eterno de Dios, un acto único. Y así como la creación salió del fiat, así en el fiat será completada. Así que solo las hijas de mi querer, y habla de hijas porque está hablando de las almas, en el fiat completarán todo. Y en mi fiat, que tomará vida de ellas y tomará vida en ellas, en mi fiat tendré amor, tendré gloria, tendré reparaciones, agradecimientos, alabanzas completas y por todo y por todos. Porque el alma que vive en su voluntad ya deja de ser individuo y se convierte en humanidad. Porque al entrar en el fiat están todos los hombres, desde Adán hasta la última criatura. Y el alma las abraza todas para darle a Dios honor, alabanza, agradecimiento por todo y por todos. Es una característica de este obrar en modo divino. Hija mía, las cosas de donde salen, allá regresan. Todo salió del fiat y en el fiat vendrá todo a mí. Serán pocas las almas, lo repiten muchas veces, pero en el fiat todo me dan. Ahí está en nosotros la libertad de formar parte de ese grupo de pocos o quedarnos en el grupo del montón. Pasamos a otro capítulo de enero 10 de 1921. Jesús hace relación al fiat de su madre, pero agrega que él quiere otro fiat, otra alma que viva en su querer como lo vivió la Virgen. Escuchemos el capítulo. Luisa siguió pensando en el capítulo anterior, donde Jesús le dice que quiere encontrar almas que actúen en ambiente divino, no en un ambiente humano. Y ella se queda pensando en ella. Y dice, Dios mío, pero si yo soy tan mala, ¿cómo voy a ser capaz de eso? De lo que Jesús le está pidiendo y le está mostrando. Entonces Jesús le dice, hija mía, recuérdate que años atrás yo te pregunté si querías hacer vida en mi querer. Y como te quería en mi querer, quise que en mi mismo querer pronunciaras tu sí, es decir, tu fiat. Y este sí quedó atado a un punto eterno, a una voluntad que no tendrá fin.
porque Luisa le da el fiat en su querer. Y al dárselo en su querer quedó atado a la voluntad de Jesús. Una voluntad eterna que no tiene fin. O sea, es un fiat que quedó ahí anclado para siempre. Eso es lo que le está diciendo a Luisa. Y entonces le muestra una figura que le explica de cómo él la ve a ella. Y le dice, este sí está en el centro de mi querer, rodeado por una inmensidad infinita. Y queriéndose salir, no encuentra el camino. Pues imaginémonos el fiat de la criatura metida en el corazón de Dios. Si el corazón de Dios lo llena todo, lo abarca todo, lo contiene todo. Esa es la inmensidad infinita de la que habla Jesús. Dice, por eso me río y me divierto con tus pequeñas oposiciones y descontentos, porque te veo como una persona atada en el fondo del mar por su propia voluntad. Compara su corazón con el fondo del mar, que el mar es inmenso. Y el sí de Luisa con una persona metida en el fondo del mar, que se metió ahí por su propia voluntad, como Luisa se metió en el corazón de Jesús por su propia voluntad, porque le dio un fiat libre y consciente. Esa criatura en el fondo del mar, por su propia voluntad, se quiere salir, pero no encuentra sino agua por todas partes. Está en el fondo del mar. Y como está atada en el fondo del mar, pues está atada a Jesús con su fiat. Ella se ató. Siente la molestia de quererse salir y no poder. Y para estarse tranquila y feliz, se arroja más en el fondo del mar. Eso es lo que dice el que le pasa a Luisa con sus descontentos o sus pequeñas oposiciones. Ya no se puede salir. Está sumergida en la inmensidad del corazón de Jesús. Dice, así, yo viéndote inquieta, como si quisieras salir y no pudiendo, atada por tu mismo sí, te arrojas más en el fondo de mi querer. Y yo me río y me divierto. Y además, ¿crees tú que sea cosa de nada y fácil salirse de dentro de mi querer? Pues si no es cosa fácil, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno arrojarnos bien adentro para tener la certeza de que nunca más vamos a salir. Te saldrías de un punto eterno, y si supieras qué significa apartarse de un punto eterno, temblarías de espanto por ello. Pero Jesús ya no nos deja salir. Luego Jesús ha agregado, el primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá. Oh potencia de su fiat en mi querer. La Virgen también dio su fiat en el fiat de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ahí está atado. En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. Mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Solo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella, yo, el inmenso, el eterno, el infinito.
pudo concebirse en ella porque la voluntad de Dios abrió en María el espacio necesario para Dios. Formó en María con su fiat el espacio necesario para Dios. Un espacio eterno, un espacio inmenso, un espacio infinito. Por eso, solo en el fiat de Dios pudo concebirlo. En cuanto dijo mi fiat mihi, hágase en mí, no solo se posesionó de mí, sino también de todas las criaturas, de todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella, y desde entonces comenzó a hacerla de madre y de reina de todos. Porque es que en Jesús estábamos todos. Y cuando ella concibe a Jesús, en Jesús nos concibe a nosotros. ¿Cuántos portentos no contiene este sí de mi mamá? Si los quisiera decir todos, jamás terminaría de escucharlos. Porque es que no hay acto de la redención que no esté envuelto en el fiat de la Virgen. Y Jesús dice que no terminaría porque cada gota de sangre lleva el fiat de María. Cada espina, cada paso, cada palabra, cada mirada, cada respiro, por supuesto que son incontables. Ahora un segundo sí en mi querer te lo he pedido a ti, le dice Jesús a Luisa. Y tú, si bien temblando, lo pronunciaste. Ahora este sí en mi querer tendrá también sus portentos, tendrá un cumplimiento divino. Tú sígueme, profundízate más en el mar inmenso de mi voluntad y yo pensaré en todo. Ya se lo había dicho antes, ¿no? Tu sí está en mi corazón. No te preocupes, yo haré todo. Tú mantente en mi voluntad. Este es el secreto. Mi mamá no pensó cómo habría hecho para concebirme en ella, sino solo dijo, fiat mihi, hágase en mí. Y yo pensé en el modo cómo concebirme. Así harás tú. Y así haremos todos. Dar nuestro fiat en su fiat y dejar que Dios sea el que realice en nosotros la obra que la voluntad de su Padre quiere realizar en cada uno de nosotros. No es obra nuestra, no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es mantenernos en su fiat. No separarnos de su fiat en nada de lo que hagamos. Y la voluntad del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo irá desarrollando en nosotros esa obra de amor que Él ha concebido para cada uno desde la creación del mundo. Muy interesante este capítulo que acabamos de leer. Nos invita al abandono, a dejar a Dios ser Rey, a dejar que Dios sea Dios en nosotros. La obra no es nuestra, es de Dios en nosotros. Es Él mismo llevando a cabo su vida en nosotros al modo como Él quiera. Pasamos al último capítulo que vamos a meditar en este taller, que es el de enero 17 de 1921. El fiat mihi de la Santísima Virgen tuvo la misma potencia del fiat creador. El tercer fiat será el cumplimiento de la oración enseñada por Jesús, la del Padre Nuestro.
hágase en mí, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el tercer fiat. Luisa estaba inmersa en esa voluntad divina. Y estando en su interior, meditando en ese fiat divino, dice, por todas partes veía la marca del fiat. La veía en el sol, y me parecía que el eco del fiat en el sol me traía el amor divino que me hiere y me saetea. En cada rayo de sol, ella no veía sol, no sentía sol, sentía el amor de Dios que la calentaba, que la iluminaba, que la rodeaba. Dice, y yo sobre las alas del fiat en el sol, las alas del fiat en el sol, no decía sobre los rayos del sol, decía sobre las alas del fiat en el sol, subía hasta el eterno y llevaba a nombre de toda la familia humana el amor que saeteaba a la majestad suprema, que lo hería y le decía, en tu fiat me has dado todo este amor y solo en el fiat puedo regresártelo. Aquí está un ejemplo claro de lo que es un giro a través de la creación. Es saber descubrir el fiat en cada cosa creada. Y saber que es el fiat el que nos da luz, nos da calor, nos da frescura en el viento o en el aire, nos da dulzura en el fruto. Y sobre las alas de ese fiat que está en el viento, en la brisa, en el fruto, en el sol, correspondemos a Dios a nombre de toda la familia humana. Otra característica. Le correspondemos a ese amor que Él nos está dando en esa obra de la creación. En tu fiat me has dado todo este amor y solo en el fiat puedo regresártelo. Es importante, Luisa no se detenía en el sol en sí mismo. Traspasaba el sol para encontrar en el sol la marca del fiat y recibir del fiat ese amor que a través del sol le daba. Un amor hecho calor, un amor hecho luz, un amor hecho fecundidad, pero siempre es un amor. Continúa Luisa su giro. Dice, miraba las estrellas y en ellas veía el fiat. Y este fiat me traía en sus dulces y mansos destellos el amor pacífico, el amor dulce, el amor escondido, el amor de compasión en la misma noche de la culpa. Y es hermoso, porque qué cosa va a dar más paz que un cielo estrellado. Un amor dulce, escondido, no tan deslumbrante como el sol. Un amor de compasión en la noche de la culpa, porque es la misericordia de Dios que aún en medio del pecado lleva al alma la luz de su misericordia para moverla a la conversión, al arrepentimiento, a la conciencia de su pecado. Son las estrellas de su misericordia que aparecen en la noche del alma. Y Luisa ve en cada estrella el fiat. Y yo en el fiat de las estrellas llevaba al trono del Eterno, a nombre de todos, muy importante, a nombre de todos, el amor pacífico para poner paz entre el cielo y la tierra. El amor dulce de las almas amantes. El amor escondido de tantas otras.
el amor de las criaturas después de la culpa cuando vuelven a Dios. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendía y hacía en tantos fiat, de los cuales veía cubierta a toda la creación? Si yo lo quisiera decir, me alargaría demasiado. Por eso pongo punto. Porque ella sí seguía este giro en cada cosa creada. Y continúa Jesús enseñando: hija mía, el fiat está todo lleno de vida. Es más, es la misma vida. Y eso es importante. El fiat es la misma vida, porque el fiat es Dios. Por eso, de dentro del fiat salen todas las vidas y todas las cosas. Del fiat, del hágase de Dios. De mi fiat salió la creación. Por eso, en cada cosa creada se ve la marca del fiat. Del fiat Miki de mi amada mamá, dicho en mi querer, el cual tuvo la misma potencia de mi fiat creador, salió la redención. Así que no hay cosa de la redención que no contenga la marca del fiat Miki de mi mamá. Aún mi misma humanidad, mis pasos, mis obras, mis palabras estaban sellados por el fiat Miki de ella. Y es el fiat Miki que tenemos que recibir a lo largo de todas las obras de la redención. Mis penas, mis llagas, mis espinas, la cruz, mi sangre, todo tenía el sello de su fiat Miki. Porque todas las cosas llevan el sello y la marca del origen de donde han salido. Y es que toda la redención salía del fiat Miki de la Virgen. La misma humanidad de Jesús, lo dice él. No hay acto redentor que no tenga el sello del fiat de la Madre. Cada sacramento lleva el sello de su fiat Miki. Si el hombre surge de la culpa, si el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir las almas, es el fiat Miki de mi mamá que sella, que sigue y procede a todo. También en la Santa Misa está el fiat Miki de la Virgen. Oh potencia del fiat. Él surge a cada instante, se multiplica, se hace vida de todos los bienes. Qué potencia, qué valor, qué riqueza tiene el fiat. Es que nuestra vida ya tiene que estar centrada en el fiat. Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros deseos, todo tiene que estar centrado en el fiat. Porque si mis deseos se centran en el fiat, ya son los deseos del fiat, no los míos. Y en el fiat, todo lo que desea, lo hace. Todo lo que quiere, lo hace. Ahora le termina de explicar a Luisa por qué quiere su fiat, por qué se lo pidió. Ya Luisa se lo dio. Ya él le explicó que por más que ella quisiera, ya no puede salirse, porque se lo dio en su querer y lo puso en la inmensidad de su corazón y ya se ató voluntariamente. Y eso podemos tomarlo también para nosotros.
Dice, ahora quiero decirte por qué te he pedido tu fiat, tu sí en mi querer. La oración que enseñé, el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, esta oración, esto traduce, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O también, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esta oración de tantos siglos, de tantas generaciones, quiero que tenga su cumplimiento. Ya Jesús quiere que pase de ser una plegaria, que pase a ser una realidad. He aquí porque quiero otro sí en mi querer. Otro fiat que contenga la potencia creadora. Quiero el fiat que surge a cada instante. ¿Cuál es ese fiat que surge a cada instante? El de Jesús en nosotros. El que surge en el acto divino. Porque es un fiat. Tú lo quieres, yo lo quiero. Y Jesús en el fiat pronunciado en nosotros y con nosotros se ofrece al Padre. Ese es el fiat que surge a cada instante, porque surge en cada pálpito de la criatura que vive en su voluntad, en cada respiro, en cada pestañear, en cada movimiento de su cuerpo, en cada pensamiento. Por eso un fiat que surge a cada instante, que se multiplica a todos. Quiero en un alma mi mismo fiat. Qué interesante este deseo de Jesús. ¿Qué tiene que ser nuestro deseo? Quiero en mi alma, quiero en un alma. Y ojalá esa sea nuestra alma. Quiero en un alma mi mismo fiat. Es para decirle, sí, Señor, quiero tu fiat en mi alma. Ese mismo fiat que suba a mi trono y con su potencia creadora lleve a la tierra la vida del fiat como en el cielo, así en la tierra. Porque es que cada acto hecho en la voluntad de Dios, ese fiat que surge de cada acto, se multiplica a todos, se vuelve un rocío celestial que inunda el mundo, que abraza el cielo, el purgatorio y a todas las almas. Por eso, ese fiat con la potencia creadora lleva a la tierra la vida del fiat como en el cielo, así en la tierra. Irá haciendo nacer nuevos hijos en el querer de Dios. Yo, sorprendida y aniquilada al oír todo esto, dice Luisa, he dicho, Jesús, ¿qué dices? Tú sabes lo mala y lo incapaz que soy para todo. Como siempre, Luisa, perdida en su nada. Y Jesús le dice, hija mía, es mi costumbre elegir las almas más abyectas, o sea, más bajas, incapaces, las más pobres, para mis obras más grandes. Mi misma mamá nada de extraordinario tenía en su vida exterior. Nada de extraordinario tenía en su vida exterior. Ningún milagro. Ninguna señal tenía que le hiciera distinguirse de las demás mujeres. Nada. Nadie pudo intuir la grandeza de María mientras ella estuvo en la tierra. Su único distintivo era su perfecta virtud.
Ese fue su único distintivo, su perfecta virtud, que a muy pocos llamaba la atención. Imagínense, ¿cómo estaría el mundo tan distraído en las cosas materiales o en su propia vida que no advirtieron la perfecta virtud de la Virgen, ni siquiera sus vecinos? Era el único distintivo, la perfecta virtud, una virtud practicada a perfección, y a muy pocos llamaba la atención, muy pocos. Y si a los demás santos les he dado el distintivo de los milagros, y a otros los he adornado con mis llagas, a mi mamá nada, nada. Sin embargo, era el portento de los portentos, el milagro de los milagros, la verdadera y perfecta crucificada. Ningún otro similar a ella. Todo lo extraordinario que los demás tenían externamente, la Virgen lo tuvo, pero nadie lo conoció, porque lo vivió internamente. Era el milagro de los milagros. Y es que, como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 27, lo necio del mundo, como le dice el Señor ahí a Luisa, busqué a la más ayepta, la más despreciada, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que no seamos. Para dejar ser en nosotros al que realmente es. Por eso escoge lo que no es. Y si en algún momento nos hemos considerado algo, volvamos a la realidad nuestra, de que no somos. Y ese no somos lo expresamos cuando decimos soy nada. Yo tengo la costumbre de hacer como un amo que tiene dos servidores. Uno parece un gigante hercúleo, hábil para todo. El otro es pequeño, débil, inhábil. Parece que no sabe hacer nada. Ningún servicio importante sabe hacer. Y el amo, si lo tiene, es más por caridad que por otra cosa. Porque es inservible. Ahora, debiendo enviar una altísima suma de dinero a un país lejano, ¿qué hace? Llama al pequeño, al inhábil, al inservible, y le confía la gran suma, y dice para sí, si la confío al gigante, todos le pondrán atención. Los ladrones lo asaltarán, lo pueden robar, y si con su fuerza hercúlea se defiende, puede quedar herido. Sé que él es valiente, pero quiero protegerlo. No quiero exponerlo a un evidente peligro. Bueno, aquí le está diciendo a Luisa la verdad, lo que ella se siente, lo que ella siente de sí misma. Le está diciendo, pues tú eres una gigante, una inservible, tú eres pequeña, tú no eres hábil para nada, tú eres débil, por eso te he escogido. Eso es lo que le está diciendo. Por eso he puesto en tus manos este gran tesoro del reino de mi voluntad, para que pase y no sea robado.
para que no sea atacado. Volvemos a 1 Corintios 1, 28, 29. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Importante, porque si nosotros, en medio de tantos, Dios nos escogió para que conociéramos este reino, pues nos escogió por viles, por despreciables, no por importantes. En cambio, este pequeño, sabiéndolo inhábil, ninguno le pondrá atención. Ninguno podrá pensar que pueda confiarle una suma tan importante y volverá sano y salvo. El pobre inhábil se asombrará de que su amo confíe en él, mientras podía servirse del gigante. Y todo tembloroso y humilde va a entregar la gran suma sin que ninguno se haya dignado mirarlo. Y sano y salvo regresa a su amo, más tembloroso y humilde que antes. Así hago yo. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más escojo almas pequeñas, pobres, ignorantes, sin ninguna exterioridad que las señale. Las más feas, las menos llamativas, las menos inteligentes, las menos populares. Su estado de pequeñez sirve como segura custodia de mi obra. Los ladrones de la propia estima, qué importante, del amor propio, no le pondrán atención. Conociendo su inhabilidad, y ella, humilde y temblorosa, desempeñará el oficio confiado por mí, conociendo que no ella, sino yo he hecho todo en ella. Y esto se da cuando la criatura tiene verdadera conciencia de su pecado, de su miseria, de que nada merece porque ha ofendido mucho a Dios, de que no le ha sido fiel, de que de nada se puede enorgullecer. Entonces estaremos convencidos que lo bueno que salga no es nuestro, es de Dios, el que ha hecho todo en nosotros. Esto es lo más importante. Y esta súplica de Jesús que quede resonando en nosotros. Cuánto anhelo encontrar mi fiat en las almas. Ese es su gran deseo, porque encontrando su fiat en el alma, Él puede reinar. De lo contrario, no. Convencidos de que nada podemos, que solo Dios lo es todo, pongamos en manos de la Madre estas verdades. Ella, que no quiso ser para dejar que Dios fuera en ella. Ella que nunca fue, que su voluntad estuvo siempre muerta, como muerta en las rodillas del Padre, nos enseñe a vivir su misma vida, para darle a Dios la gloria que le espera de cada uno de nosotros. Con esta confianza, permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.